Conectados con la verdad, segunda temporada. Más herejes que nunca. Dios le bendiga y bienvenidos a un nuevo programa de Conectados con la verdad. ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo se encuentra usted que nos oye, quizás en el carro, en la cama o en la ducha? Sí, increíblemente ya estamos terminando este año que parecía ya inacabable, insoportable, y queríamos tocar ese tema que me parece importante, John. En medio de todo este caos, incluso pandémico, han salido muchísimo las prédicas y el proselitismo cristiano, y creo que tiene un poco que ver también con el tema que vamos a hablar el día de hoy. ¿Cuál es el tema, John? El tema es... Buscad primeramente el reino de Dios y no la iglesia. Y a veces confundimos términos, ¿no? Y creo que es importante saber la diferencia de ambos. Y como conversábamos más temprano, es importante saber esto porque a veces cuando nos acercamos a la palabra de Dios, al mensaje bíblico, a la vida de Jesús, uno dice, ya, me voy a tal o cual iglesia porque me queda más cerca, porque tengo amigos, pero cada una te empieza a enseñar ciertas normas, ciertas leyes que debes cumplir para lograr ciertas cosas. O como cuando alguien te evangeliza, cuando alguien te evangeliza dice, ven a Cristo porque eres un pecador y toda la onda, entonces tienes que venir a Cristo para que Cristo te perdone tus pecados y puedas obtener la salvación. Y uno va arrepentido porque ese mensaje le toca, y cuando va a esa iglesia, llámese adventista, pentecostal, presbiteriana, luterana, va a esa iglesia, se da cuenta que tiene que cumplir ciertos requisitos de esa denominación para poder entrar al cielo según esa denominación. Entonces imagínate, ¿no? ¿Cómo haríamos? O se va la adventista o me voy yo, la que soy cristiana evangélica, ¿no? ¿Cómo haríamos? Al final, ¿quién gana? Y cada uno tiene su cielo. Cada uno tiene su cielo, son según cielos sus diferentes. Y son cosas bastante claras. O sea, por ejemplo, si hablamos de la iglesia adventista, me estás diciendo que yo no soy del todo salva si como mi chicharrón, pues, ¿no? O si haces tu culto los domingos, porque los domingos son paganos para ellos. Claro, entonces son cosas realmente que si te pones a pensar, uno lo pasa o lo tolera porque dice cada uno tiene sus creencias, pero en todo caso, ¿qué es lo que estamos predicando? ¿Cómo estamos evangelizando? ¿Cómo estamos llevando lo poco o mucho que venimos entendiendo acerca de Dios o acerca de la salvación o acerca de la Biblia? Así es que ponte a reflexionar en cuanto a esto. Cada denominación tiene sus reglas y sus creencias en sí, y si tú no formas parte de esas creencias como tal, para ellos tú no eres salvo y por ende tú no perteneces al cielo y no vas a ir del cielo, según ellos. Y ahora, ese es el error que cometemos. El más grave, creo yo, ¿no? Yo me acuerdo que cuando saliste de la denominación pasada, sí, el pastor, ¿no? Te dijo como, cuando tú le dijiste, pero nos veremos en el cielo, de una manera quizás hasta amigable de terminar relaciones. Sí, yo me despedí todo amigable, le dije, bueno, le digo, si no nos vemos, ya nos veremos algún día, me dijo él, vas a venir. Y yo le dije, no creo que venga, pero nos podemos ver en el cielo. Y él, todo déspota, me dice, no creo que vayas al cielo, me dice. No, imagínate. Todo porque ya no eras parte de su denominación. Nada más por eso. No es porque dejaba de ser cristiano. Y aún si alguien dejara de ser cristiano, creo que pecamos de erróneos, pecamos de soberbios, decirle que ellos no van a ir al cielo y nosotros sí. Pero la Biblia dice que los incrédulos no heredarán el reino de los cielos. Así es, pero entonces empezamos a analizar cada vez que habla del reino de los cielos en todos los evangelios, Jesús. Entonces, ¿por qué definitivamente ya lo catalogamos como que eso es el cielo? Que ni siquiera es una idea construida en la misma época de Jesús, sino mucho después. O sea, más allá de eso, no, ya lo catalogamos de esa forma. La persona que no piensa como yo no se va ahí, se va a condenación, se va al infierno con fuego. Entonces ya nuestro mensaje de salvación, de ánimo, de ayuda, de acompañamiento, termina siendo un mensaje de condenación por el simple hecho de que alguien no vive su cristiandad o no vive de la misma forma que nosotros lo hacemos. Y hay algo que te llama a reflexionar. El reino de Dios no es lo mismo que iglesia. La iglesia es como una ciudad y el reino de Dios es como el planeta entero, para que puedas obtener la idea más o menos. Y la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, que se supone que debemos mostrar el ejemplo de Cristo para que los demás no puedan obtener la salvación, sino para que los demás puedan entender mejor el camino de Dios, que es distinto. Uh-huh. Entonces, no estamos cumpliendo, uno, como iglesia totalmente ese rol, y dos,
el reino de Dios va más allá. Hay gente, como para que puedas entender, hay gente que no pertenece a ninguna denominación, a ningún credo, a ninguna fe, pero está dentro del reino de Dios y pertenece sin darse cuenta al reino de Dios. Y hay gente que pertenece a una denominación, cualesquiera que fuera, pero no pertenece al reino de Dios. No sé si te acuerdas del versículo que dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas les serán añadidas. No dice busca primero una denominación. Entonces, si agarramos ese versículo y todo su contexto, hasta un ateo puede estar buscando el reino de Dios sin que él muchas veces niegue la existencia de Dios, porque sus negaciones van por otro lado. A veces la negación a Dios de parte de los ateos no es netamente a Dios, no es como gente que odia, no, yo odio a Dios, no, odias a los religiosos que has conocido en tu vida, odias a la religión, odias a las normas de la religión, porque muchas veces, ¿qué es lo que nos enseñan, no? Ahora últimamente lo que más se ve en cuanto a movimientos que quizás están llamando más la atención de manera pública, como son los movimientos de pro vida, pro familia, que más allá de los mensajes buenos que pueda o no pueda tener, es un rechazo, pues, ¿no? A las personas que viven la homosexualidad, por ejemplo, o a las mujeres que deciden abortar. Entonces yo también diría, ¿qué hago yo en un lugar donde se supone que está Dios pero rechaza a otro? Entonces mejor no creo en Dios. Si yo quiero vivir en comunidad, si yo quiero vivir tranquila en la sociedad respetando las decisiones del otro, prefiero decir que no existe Dios, porque al parecer el significado de Dios hoy en día es segregar. Y lamentablemente eso no es el reino de Dios. Pablo da un concepto, no un concepto, pero da una idea muy clara acerca del reino de Dios, la más clara que tenemos en el Nuevo Testamento. Y dice: el reino de Dios no es comida ni bebida, sino gozo, paz y libertad en el Espíritu Santo. Entonces, si te das cuenta, en ese concepto hay muchas cosas que la iglesia no entra. Muchas denominaciones prohíben ciertas ropas, ciertas comidas, ciertas festividades. Restringen, ¿no? Bastante. Restringen. Entonces, ¿cómo está haciendo la iglesia su función del reino de Dios? Y hay gente afuera de las denominaciones que hacen las veces de libertadores, hacen las veces de profetas, hacen las veces de luchadores por el honor y por la dignidad de la mujer y de muchas comunidades que necesitan voz que la iglesia no les da, pero que esas personas sin ningún credo ni denominación les da. Entonces, ¿es acaso que ellos no pertenecen al reino de Dios sin ser parte de una denominación? Y es por eso que es importante no endiosar pues dogmas, no endiosar religiones, no creernos los que estamos en el camino correcto, como me decían, pero Keila, tú sabes cuál es la verdad, cuál es el camino único y verdadero. Si hubiese un camino único verdadero y es en el que tú estás, el que me está escuchando en este momento, entonces imagínate los millones y billones de personas que no pertenecen ni a tu iglesia ni a tu denominación, que entonces ¿qué me estás diciendo? ¿Que Dios va a condenar a toda esa cantidad de personas porque no viven acorde a lo que tú conociste o te enseñaron desde niños? O sea, busquemos un poquito la lógica. Ser cristiano no te nubla la mente, no te vuelve ciego. Date cuenta que hay muchas personas alrededor con situaciones y realidades diferentes a las tuyas y Dios sigue estando presente en sus vidas. A mí me sorprende la parte en que Jesús, no sé si nos acordamos, que en la que habla de las bienaventuranzas, del sermón del monte. Bienaventurados los pobres, porque de ellos es el reino de los cielos. Es algo que me choca mucho cuando lo leí. Bueno, lo releí tantas veces. Y a mí siempre me dijeron que eso se refiere a los pobres de espíritu. Pero Lucas no habla de pobres de espíritu. El mismo texto está. Entonces dice: bienaventurados los pobres, porque de ellos es el reino de Dios, de los cielos. Entonces uno se pone a pensar: ¿pobres cristianos? No, el texto no dice pobres cristianos. El texto dice pobres en general. Entonces, si uno se pone a pensar, entonces el reino de Dios está abierto para todos. Ajá. Los necesitados, los hambrientos, los que sufren, los que padecen necesidad, los extranjeros que vienen a otro país a trabajar y son discriminados por su origen, por su color, por su lengua y por todo lo demás. Eso es el reino de Dios. Y además, ¿cuál es nuestra labor en todo caso si nosotros pretendemos evangelizar, ¿no? O ser cristianos, o ser el reino, o ser iglesia? No es decirle: oye, mira, Dios te va a amar si haces esto y esto y aquello, y darle una lista de cosas que debe hacer la persona que por primera vez está escuchando un mensaje bíblico. No, al contrario, fue siempre de acompañar, de escuchar, de formarlos parte de. O sea, a Jesús no le interesaba si era alguien enfermo, si era una prostituta, o sea, en ningún momento le interesó eso, y simplemente fue y acompañó y se sentó con ellos. Y ese mensaje es muchísimo más poderoso que hoy en día el proselitismo que estamos haciendo como iglesia, y creo que es algo que deberíamos empezar a cuestionar
y a cambiar, porque en lugar de acercarnos hacia las personas que realmente necesitan del mensaje de Jesús, y no estoy hablando de que hay los que están perdidos, no, creo que todas las personas de alguna u otra forma lo necesitan en su vida, estamos alejándolos. O sea, realmente nos estamos volviendo repelentes a la gente que realmente necesita y que va a terminar haciendo oídos sordos al mensaje que realmente deberíamos estar dando. Me hace recordar el pasaje en el que Jesús está con sus discípulos y apóstoles y en el que viene una mujer, la mujer de Betsaida, y derrama perfume sobre sus pies y le empieza a secar con su cabello. Jesús no dice nada, simplemente agradece con un gesto diciendo de que ni ustedes me han lavado los pies cuando entré a esta casa, pero ella con sus lágrimas y el perfume y con su cabello ha secado mis pies. ¿Qué dijo? Por ahí alguien dijo, está desperdiciando el perfume y no sabes qué mujer es esta. ¿Jesús acaso no sabía qué mujer era esa? Sí sabía qué mujer era. Pero vamos otra vez a la religión que tenían clavada en sus corazones estas personas. No, que cómo vas a permitir que una mujer de ese tipo, impura, prostituta, que no sé qué, cuando a Jesús no le importaba más que la persona, la acción que la que estaba haciendo. Y a esto ahondamos, Keila, porque también es reino de Dios eso. Sí. Reino de Dios es que los homosexuales dan de comer a los pobres. Reino de Dios es que las personas que no se sienten identificadas con su género, travestis, transexuales, ayudan a los necesitados. Incluso acá en Perú hay una comunidad que en plena pandemia hizo una especie de comedor popular para zonas pobres y todos eran transexuales. Y la pregunta es, ¿están dentro del reino de Dios? Yo creo que sí, pero el tema es que... ¿Están dentro de una denominación? No. ¿Y es necesario estar dentro de una denominación para ser salvo? No, definitivamente. ¿Y qué es ser salvo entonces? ¿Ser salvo de qué? Y es que mucho tiempo hemos venido con la idea errónea y con también la prédica errónea de decir que acércate a Dios o acércate a Cristo y serás salvo del infierno. O sea, cuando te mueras recién, verás las consecuencias de tus decisiones si viniste a mi iglesia o no. Entonces tenemos esa conexión de ideas de salvación es vida después de la muerte. Y cuando el mensaje realmente de Jesús no era un mensaje a futuro, o menos un mensaje a futuro después que te mueras. Sino que el mensaje de Jesús es que Dios te acompaña en tu proceso de vida. Ajá. Sea cual sea tu creencia, sea cual sea tu origen, Dios te acompaña en tu vida. Y en ese acompañamiento de Dios es donde uno aprende a conocer la divinidad, la paternidad, la maternidad, como quieras llamarlo, y empiezas a conocer a Dios. Y en ese proceso que empiezas a conocer a Dios, perteneces al reino de Dios. Exacto. Entonces hay que quitarnos de una vez quizás la idea, y es una invitación a analizar en todo caso el término de salvación, porque ya se lo damos por sentado y creo que más bien tiene mucho por analizarse, por centrarnos, por ver cómo es aplicado en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento. La palabra salvación en el Antiguo Testamento no tiene el mismo significado exacto que en el Nuevo, y mucho menos en los Evangelios, porque Jesús Jesús predica una salvación completamente diferente a la que habla el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento se habla de una salvación en el presente. Cuando hay de los salmos, dice: sálvame, oh Señor, porque en ti he confiado. Lo dice un salmo. Entonces uno al toque la agarra como algo actual y: Señor, sálvame del infierno. Uh-huh. Cuando en ese tiempo los judíos no creen en el infierno de por sí, ni ahora. Y en ese tiempo el Salmo está hablando de una salvación en el momento, porque era perseguido David, o porque era perseguido alguien, o porque estaba pasando una enfermedad, una crisis política. Sálvame, Señor, porque en ti he confiado. Esa es la salvación que en esos salmos, o en Isaías, o en Jeremías se ve, no en una salvación del infierno como tal. Yo creo que nos hace daño, más bien, John, creer solamente en que la salvación nos sirve para después de la muerte. Es un mensaje hasta, inservible para mí hoy. O sea, yo diría, ya soy joven, digamos, a mis 28 años. ¿A mí de qué me sirve tu mensaje de salvación después de la muerte si es en este momento en que estoy sufriendo, es en este momento en que estoy viviendo un infierno en mi vida propia, en mi vida actual? O sea, ¿yo para qué cosa doy un mensaje de salvación y de ayuda práctico como fue Jesús, como fue en sus acciones, en sus milagros, más allá de solamente palabras? O como la parábola del rico y del pobre. Claro, ¿no? O sea, vemos a un Lázaro llevado al seno de Abraham, y yo no veo que Lázaro haya aceptado a Jesús, yo no veo que Lázaro haya sido pastor o haya hecho X o Y rito. Es más, ni siquiera califica a Lázaro de cierta secta del pueblo judío. Simplemente habló de las acciones de cada uno de los dos personajes en la historia.
Y lo que importa en sí son las acciones, porque al final de nuestras vidas seremos juzgados por nuestras acciones. Nadie será condenado, la Biblia no lo dice. O sea, nadie entrará a un infierno literal en cual arderá por siempre y para siempre. Eso es lo que la Biblia no dice y eso es que vamos a hablar en Y otro programa también. muchos dirán, no, pero sí, en Apocalipsis, en Mateo, en Marcos. Bueno, sí, stop a eso. Bueno, eso lo tocaremos en otro podcast con alguien especialista, porque nos falta mucho para aprender a nosotros. Consultamos personas y leemos también, pero igual sentimos que nos falta mucho por aprender. El asunto de reino de Dios e iglesia no son lo mismo, y el reino de Dios es más que eso. Busca, así como buscas una palabra en internet, busca en los evangelios todos los versículos donde digan reino de Dios o reino de los cielos, y aplícalos y te vas a dar cuenta. Piensa y analiza, métete en ellos, profundiza y te vas a dar cuenta que no te está diciendo que si perteneces o no perteneces a una denominación. O si cumples ciertos ritos, ¿no? Que ayunas, vigilas, o el rito que te mande tu denominación, no. O sea, estamos hablando de un mensaje para tu vida, para tu día a día, más allá de si perteneces o no perteneces a una iglesia. Y quizás ese es el mensaje que hemos querido dar el día de hoy. Así que el análisis para concluir sería: ¿cómo estás llevando tu fe? Sin una fe conforme al reino de Dios, a los valores del reino de Dios, o conforme a tu denominación. Tu denominación dice que te vistas de cierta manera y lo haces porque crees que así serás mejor persona para Dios. O porque tienes miedo de irte al infierno. Iglesias que te prohíben que uses pantalón, porque si usas pantalón no eres santo, y sin santidad, como dicen, nadie verá al Señor. Entonces ya te están poniendo trabas en el camino, y no que la salvación era solo por fe. No, y vuelven el mensaje de la salvación en un mensaje de miedo. Entonces yo creo que la vida cristiana y nuestras acciones no tienen que ser basadas en el miedo al que vendrá o al miedo de qué castigo tendré por hacer esto, sino a un corazón verdaderamente tocado y transformado por el mensaje y la fe de Jesús, y que hoy en día quiere vivir de esa manera. Y el mensaje de Jesús es cuánto hacemos hoy nosotros por los necesitados, por los pobres, por las viudas, o por la gente que sufre, por la si gente no que pobres. sufre en necesidad, en cualquier circunstancia. La gente no sufre solamente económicamente, emocionalmente y etc. ¿Cuánto tú estás dispuesto a cargar con esa persona, a cargar con ese sentimiento, a una llamada, a un mensaje? Ahora hay una cercanía mucho más rápida que antes, que tenías que viajar en burro, que coger un barco y etc. ¿Cuánto estás dispuesto tú de hacer el reino de Dios y hacer realidad la oración del Padre Nuestro? Padre nuestro que estás en los cielos, hágase en nosotros tu voluntad, así en el cielo como en la tierra. Venga tu reino. Y el venga tu reino no va a ser algo maravilloso, que una ciudad va a descender del cielo, no, sino que nosotros tenemos que hacer el reino ahora. Entonces tomemos nuestra identidad como reino, actuemos de esa manera, no solamente por temor a algo o para que nos vean ciertas personas, sino porque realmente queremos vivir la fe de Jesús en forma práctica. Ese sería el podcast el día de hoy. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales de Facebook e Instagram y a escucharnos a través de Spotify y YouTube. Muchísimas gracias. Hasta pronto.